que cerró la frontera. Esa no fue una decisión del gobierno colombiano. De hecho, no fue, pero es que tiene que enterarse, porque si no es que es muy difícil. Mire, es que hay que empezar a volver al tiempo de los hechos. Cada quien tiene derecho a sus interpretaciones, pero no pueden tener derecho a inventarse cómo son las decisiones que toman los gobiernos. Porque yo creo que este país tiene que darse cuenta de que aquí lo que necesitamos es salir adelante. Se encendió una tormenta política que pocos imaginaban. Lo que debía ser un intercambio de ideas terminó convertido en un choque frontal entre Carolina Corcho y Paloma Valencia, una confrontación cargada de acusaciones, ataques ideológicos, cifras lanzadas como puñales y una tensión que atravesó todo el escenario. Cada intervención elevó la temperatura hasta el punto en que el debate dejó de ser un diálogo y se transformó en una batalla abierta, donde la confrontación dominó por completo. La escena dejó claro que algo mucho más profundo que un desacuerdo político está en juego, la fractura que hoy define el rumbo del país. Bueno, lo primero que tengo que plantear respondiendo a la pregunta y también sobre lo que ha dicho la senadora Valencia, es que usted habla de robustecer la fuerza pública, pero eso no lo han hecho los gobiernos de ustedes. La inversión más alta del sector defensa en la historia la hizo este gobierno con un 43% de aumento. Se está invirtiendo 4.1% del PIB. Quienes debilitaron a la fuerza pública fue el gobierno de Duque y Uribe y el de Santos, que disminuyeron en un 4 y en 11% el número de efectivos de la fuerza pública. Quien está fortaleciendo y robusteciendo la fuerza pública es el gobierno del presidente Gustavo Petro, que a 70,000 efectivos, hombres, soldados, vamos a pagarle 1.5 millones de pesos porque ganaban solamente 300,000 y se les ha aumentado el beneficio y la dignificación. Eso no lo hicieron sus gobiernos, porque lo que se han dedicado es a vender miedo, a exagerar. El terrorismo nunca existió en Colombia, el secuestro apenas existió ahorita a puertas de las elecciones para nosotros vender seguridad. Vendamos miedo a la población para luego vender seguridad y sacar votos. Eso es lo que ustedes han hecho. Pero además no es cierto, senadora Valencia, que usted dice hay que dignificar a las comunidades. Usted gana 50 millones de sueldo que le paga el pueblo colombiano y usted demandó la reforma pensional que le entregan. Esa reforma pensional no entrega una limosna, usted está equivocada, ni un subsidio. Entrega un ingreso mínimo vital que es un derecho constitucional a 3 millones de viejos y viejas que han trabajado. Y esos viejos y viejas que usted está demandando para que no reciban 230,000 pesos al mes, son muchos de ellos los padres y los abuelos de esos jóvenes humildes reclutados para esta guerra que ustedes quieren mantener. Mil gracias, doctora Valencia. Hasta aquí. Yo no sé si la doctora Corcho anda equivocada o miente deliberadamente. En cualquier caso, le voy a contar una cosa. No es verdad. No se dejen comer estos cuentos tan raros. Que la reforma pensional cree el subsidio al adulto mayor. El subsidio al adulto mayor está en la ley 100, por Dios bendito. Lo vienen pagando desde el gobierno Uribe, doctora Corcho. No le diga mentiras a los colombianos. Y no es verdad. No es verdad que usted necesite la reforma pensional para subirlo a 230,000 pesos. Le cuento, entre otras cosas, para que se entere un poquito, que la ley que sube eso a pobreza monetaria es del Centro Democrático. Para que lo sepa, querida ministra, exministra, perdón. Y también vale la pena decirle a la señora exministra que no solamente hay que pensar en las mentiras con las que defienden la reforma pensional. Jóvenes, ¿ustedes se han puesto a pensar quién la va a pagar? Son ustedes, que se van a quedar sin pensión, y los peladitos chiquitos de este país que no tienen por qué pagar el derroche de este gobierno. Me da muchísima pena. Yo sí voy a defender a los bebés de este país, a todos los niños de este país, para que no tengan que pagar el despilfarro. Mil gracias, doctora Valencia. Perdón, yo no sé si es que ustedes no se han enterado
de que la población colombiana ya no está creciendo en tasa de reemplazo. Aquí no hay Doctora, muchas gracias. Después me denuncian por preferencia. Reforma de ese tamaño. Gracias. Bueno, una de las políticas públicas tiene que ver con lo que hemos hablado de sustitución de cultivos ilícitos. Y eso requiere la protección del campesinado que usted mostró en su presentación. Y también debo decirle, senadora Valencia, que ustedes han negado de manera sistemática en el Congreso de la República la ley de jurisdicción agraria, en la cual por resolución se pueden entregar 3.2 millones de hectáreas a los campesinos víctimas para que puedan hacer sus cultivos y para que puedan salir de este tema de la cocaína. Entonces, ustedes se están oponiendo a ese tipo de propuestas de política pública que son fundamentales para erradicar la cocaína y brindar posibilidades al campo. Pero lo segundo... Otra vez la ministra o miente o está desenterada, la exministra, perdón, está desenterada. Valdría la pena, exministra, que hable con la ministra Carvajalino y le pregunte cuál ha sido el proceso de concertación que hemos hecho en la jurisdicción agraria y gracias a quién salió la jurisdicción agraria en primer debate, porque recibí las gracias de ella. Pero de pronto usted no se enteró de eso porque no sigue mucho las noticias. Pero vale la pena también. Ministra, exministra, perdón, yo le pediría que me deje hablar, porque, mire, me parece muy desagradable un debate en términos de ustedes y nosotros. Sí. Me parece que no tiene nada que ver, porque yo le podría contestar sobre los gobiernos anteriores, pero yo vine a hablar de lo que yo quiero hacer en el futuro de Colombia. ¿Y qué es lo que es importante para Colombia? ¿Sabe qué es lo que es importante? Entender que los cultivos ilícitos no les sirven a los campesinos. Yo soy caucana, he tenido esta discusión con muchos campesinos de Argelia, de Balboa, que me dicen es que nos da más plata que otros cultivos, Paloma. Y yo les digo, ¿y por qué entonces los municipios cocaleros no son los más ricos de Colombia? ¿Cierto? Porque si da toda esa plata, debieran ser los más ricos de Colombia y todo lo contrario, son los más pobres, con mayor reclutamiento, con mayor violencia, 3 veces más incidencia de violencia sexual sobre esas comunidades. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos montarlos en proyectos productivos viables. ¿Y cómo los hacemos viables? No solamente la sustitución, sino haciéndolos socios de las empresas de transformación de productos. Creo que ese es un tema central para que los ingresos sean siempre altos. Bueno, primero aclarar, hacer una precisión, senadora. Usted está confundiendo dos cosas. Una cosa es el acto legislativo, reforma constitucional, que considera al campesinado como sujeto de derechos, que ya fue aprobado. Otra cosa es la ley estatutaria de jurisdicción agraria que fue aprobada. La que tienen detenida es la ley ordinaria de jurisdicción agraria, no ha sido aprobada. Y es el instrumento central para por vía expedita entregar tierra acaparada por oponentes y terratenientes al campesinado. Entonces ubiquemos el trámite legislativo. El otro elemento que me estaban preguntando aquí respecto a la inversión social es que nos hablan de el Estado austero. El déficit fiscal lo produjo fue el gobierno de Iván Duque cuando endeudó a este país frente al Fondo Monetario Internacional a 3 años con intereses altísimos. Estamos pagando un servicio a la deuda externa de 112 billones, de los cuales 60 billones solo en intereses. Cualquier niño o joven nace endeudado ya en este país y lo que quieren entonces ustedes, senadores, es reducir la inversión social y castigar a la sociedad colombiana. Porque requerimos mantener el gasto público, que es lo que está haciendo, niegan las leyes de financiamiento, niegan las leyes que lo que hacen es buscar recaudos de los ricos, súper ricos, que es lo que ustedes están defendiendo cuando niegan esas leyes de financiamiento para que no haya inversión pública. Si no hay inversión pública, no hay reactivación económica, no voy a poder atacar las causas estructurales, la violencia, entre otras cosas porque nos toca invertir en la propia fuerza pública con la inversión más alta que hemos hecho para que protejan la vida, no para que saquen ojos en protestas sociales a jóvenes como lo hicieron sus gobiernos. Nosotros hemos garantizado
les hemos garantizado a ustedes las marchas pacíficas y no se ha desaparecido nadie, no se ha asesinado a nadie. Entonces, mire que sí se puede hacer. Doctora Corcho, 2 minutos, gracias. Doctora Valencia. Vea, vuelvo y le insisto, la doctora Corcho no está enterada. Pregúntele a la ministra Carvajalino quién le está ayudando a sacar la ley de jurisdicción agraria. Pero es que no les gusta que les digan la verdad, jóvenes, no coman tanto cuento, que eso sí no es comida saludable. Mire, dijo tantas imprecisiones, ministra, que es que yo de verdad no sé por cuál contestar. Exministra, sí tiene razón, exministra, que me parece bien importante precisarlas. Lo primero, la deuda la dejó Duque, porque tocó endeudarnos por la pandemia. Aquí los colombianos todos los vacunaron. A todos los atendieron en unidades de cuidados intensivos. Aquí no se murieron como los vecinos países los ciudadanos. Pero cojo, la deuda que dejó Duque la creció Petro. No sabían. Lo que pasa es que no les gustan las cifras. Estamos en 1.000 billones, 61% del PIB. Es la deuda más grande que ha tenido Colombia, por encima de la que dejó Duque incluso. Pero les traigo un dato adicional que me parece bien importante para tener aquí muy en cuenta. Vea, el problema fiscal de Colombia no es cualquier bobada. Se quejan de la deuda. ¿Sabe cuánto es la deuda pensional colombiana? Antes de la reforma pensional, 100% del PIB. ¿Saben cuánto queda la deuda con la reforma pensional? 180% del PIB. Entonces, ¿quieren hablar de colombianos endeudados? Miren la reforma pensional. Porque es que yo creo que aquí no podemos ser irresponsables. Y alguno dice, no, ¿y qué importa que la paguen las nuevas generaciones? Perdón. ¿Ustedes por qué van a tener el derecho de generar que los niños de este país tengan que pagar 40% más de sus ingresos en el año 2045? No es aceptable. Punto. En lo mismo, uno no puede manejar de manera ideológica y con odio las relaciones internacionales. Se perdieron 10.000 millones de dólares en intercambio comercial entre Venezuela y Colombia por la decisión del gobierno Iván Duque y la política que representa la doctora Valencia de provocación con el presidente Maduro. Perjudicaron 6 millones de colombianos y colombianas que habitan en la frontera. Las relaciones internacionales son un problema de Estado. Yo puedo tener discrepancias con el proceso electoral en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, con el sistema electoral de los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que yo irrespete el principio de la soberanía de los pueblos, del derecho internacional, del no injerencismo y la libre determinación de los gobiernos y los estados. A nosotros nos corresponde trabajar como personas de Estado con todas las fronteras, Ecuador, Brasil, Venezuela, además porque tenemos un problema de seguridad común. El 83%, para que seamos claros, de la cocaína de este país no sale por Venezuela, para que tengamos esos datos claros, salen por el Pacífico. Hay un porcentaje que sale por Venezuela y tenemos que trabajar con el gobierno venezolano, también trabajar con todos los gobiernos de los Estados Unidos para evitar y hacer nuestra tarea frente al control del narcotráfico y la producción. Pero eso no se hace con ideología y con odio, sino entendiendo esto como una política. Doctora Corcho, gracias. Doctora Valencia. La democracia vale más de 10.000 millones de dólares, doctora Corcho. La democracia y la libertad de los pueblos vale más que los negocios. La libertad de Venezuela y su autodeterminación es la que se está violando. Le ganaron las elecciones al dictador que usurpó la presidencia de Venezuela. Yo jamás seré cómplice de dictadores. Nunca. Todas las buenas relaciones con China, pero uno no puede, cuando tenemos 3 millones de venezolanos aquí, darle la espalda
a la situación de un pueblo que está clamando por su libertad. Yo sí apoyo con toda contundencia que el tirano caiga y ojalá alguien vaya y lo derroque para que los venezolanos sean libres. Y le digo otra cosa, no fue el presidente Duque, otra vez, exministra Corcho, la que cerró la frontera, fue Maduro el que cerró la frontera. Esa no fue una decisión del gobierno colombiano. De hecho, no fue, pero es que tiene que enterarse, porque si no es que es muy difícil. Es que hay que empezar a volver al tiempo de los hechos. Cada quien tiene derecho a sus interpretaciones, pero no pueden tener derecho a inventarse cómo son las decisiones que toman los gobiernos. Porque yo creo que este país tiene que darse cuenta de que aquí lo que necesitamos es salir adelante. Nosotros no podemos seguir pensando, es que voy para acá, es que voy para allá, es que la culpa es de ellos, es que los buenos somos nosotros. ¡Hombre! ¿No se han dado cuenta que todos vamos a vivir en este país? Gracias. Todos vamos a vivir aquí y nos tiene que ir bien a todos. Dense en cuenta, porque les estoy diciendo una cosa. Este país lo que necesita es unidad en el propósito. Gracias. Y podemos estar de acuerdo en que queremos una Colombia rica. El enfrentamiento entre Carolina Corcho y Paloma Valencia no fue simplemente un debate, sino un reflejo brutal del estado actual de la política colombiana. Dos visiones totalmente opuestas que no encontraron ni un centímetro de terreno común. Cifras contradictorias, acusaciones cruzadas, recriminaciones históricas y discursos inflamados se mezclaron en un espectáculo que evidenció la profunda división institucional y emocional que atraviesa al país. Mientras una defendía con vehemencia la agenda social del actual gobierno, la otra advertía sobre el costo económico y el impacto futuro que dichas decisiones tendrían sobre los jóvenes, los trabajadores y las finanzas del Estado. Y en medio de ese choque, reaparecieron viejos fantasmas: narcotráfico, deuda pública, crisis rural, relaciones con Venezuela, fuerza pública debilitada, territorios sin control estatal, cultivos ilícitos desbordados. Cada tema se convirtió en un nuevo campo de batalla. El resultado final no fue claridad, ni consenso, ni soluciones. Fue una exhibición cruda de cómo la política colombiana se ha convertido en un combate permanente donde importa más derrotar al adversario que resolver los problemas del país. Ambas defendieron sus posiciones con intensidad y ambas dejaron al descubierto que la confrontación ideológica ha reemplazado el diálogo técnico. La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿cómo puede avanzar una nación cuando sus líderes solo se escuchan para responderse, pero nunca para comprenderse? Este debate deja una lección incómoda. La polarización no es un concepto abstracto. Es una fuerza real que está moldeando cada discusión pública, cada decisión institucional y cada elección. Y lo que vimos aquí es apenas un anticipo de la batalla política que se avecina. Colombia no necesita más peleas. Necesita claridad, soluciones y responsabilidad. Pero si este es el tono que marcará la carrera presidencial, el país debe prepararse para una campaña donde el ruido será ensordecedor, los argumentos serán armas y la confrontación será una constante. Porque la política, hoy más que nunca, parece hecha para dividir antes que para unir.